Y hoy vamos a ver, vamos a seguir justamente con estos roles maravillosos, y lo que vamos a ver hoy día va a ser el rol del esposo en la familia. Un esposo piadoso ama como Cristo. Así que les invito a abrir nuestras Biblias. Vamos a Efesios capítulo 5. A Efesios capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 21 hasta el 27. Los versículos que vamos a tratar en esta mañana son versículos del 25 al 27. Efesios capítulo 5, versículo 21, dice lo siguiente: Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por él, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Disponemos nuestro corazón, oramos. Padre, te ruego por favor que este tiempo sea un tiempo lleno de tu gracia, lleno de tu verdad. Oro exclusivamente por todos aquellos esposos, maridos, hombres, para que seamos despertados de ese letargo espiritual y que podamos contemplar tu palabra. Oro, Señor Jesucristo, para que nos perdones y que nos ayudes a mirar el diseño que tú has dispuesto para los hombres. Oro, Señor Jesucristo, para que este tiempo no solamente nos consuele, sino que también nos confronte y nos saque de ese lugar de confort y nos ayudes a obedecer este mandato tan maravilloso de amar a vuestras mujeres. Padre, yo te ruego, Señor Jesucristo, que toques nuestros corazones a tal punto que podamos ver como tú ves, que podamos ver el diseño de una manera amplia, pura y única, Señor. Ayúdanos, por favor. Padre, por favor, extiende tu misericordia y tu gracia y abre nuestros ojos para mirar las maravillas de tu ley. Te agradecemos en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Quiero que piense por un momento lo siguiente. Los roles que Dios ha diseñado para la familia, ¿está seguro que se están cumpliendo en los hogares? Creo que todos tenemos la respuesta. Hay demasiados hombres que están alejados de la voluntad de Dios. Son hombres dedicados a los negocios, hombres emprendedores, hombres que resuelven los problemas ajenos, hombres que se comprometen con sus labores, hombres que se dedican a su trabajo con la finalidad de que sean promocionados, hombres que se dedican a mantener su reputación fuera del hogar, hombres que buscan el prestigio y la honra de otros, hombres que buscan el dinero más que cualquier otra cosa. Todo esto se ve reflejado en hombres que tienen una motivación errónea. Prácticamente no existen prioridades. Tienen su mente enfocada en las cosas del mundo
Es más, su desempeño brilla en su trabajo. Inclusive su forma de ser en su trabajo es dinámica. Pero cuando llegan a casa son otros. Son fríos, son autoritarios, son prepotentes a tal punto que su liderazgo es mediocre. No lideran su casa. No lideran su hogar. La mayor parte de los hombres no asumen la responsabilidad de su rol. Son indiferentes e irresponsables. Estos hombres están presentes en el hogar de forma física, pero su corazón está lejos del verdadero compromiso que deben asumir dentro del hogar. No están comprometidos con la familia. No aman la familia. Alguien dijo, los hombres que no cumplen el rol que Dios les ha mandado a desempeñar carecen de su verdadera masculinidad. Fin de la cita. La masculinidad bíblica comienza en casa. Si usted dice que pertenece a una iglesia de sana doctrina, dice que pertenece a una iglesia de sana doctrina y su conducta refleja desobediencia al diseño de Dios, usted está mintiendo. No podríamos observar un corazón cambiado. Es más, necesita la intervención del poder de Dios para que pueda experimentar o vivir un verdadero liderazgo en su casa. Muchos cristianos asumen que cumplen con su rol en su familia, pero los frutos son tan evidentes en su casa. Un corazón reformado es un corazón que está dispuesto a obedecer. Si Dios ha dispuesto de su diseño, debemos comenzar por el liderazgo del esposo, del hombre del hogar, del esposo. Si usted es un hombre cristiano, estoy seguro que usted reconoce no solamente lo que implica su rol dentro de la familia, sino que está experimentando la gracia de Dios en su vida. Usted entonces ha comenzado a liderar, proteger y cuidar a su familia. Esto significa que su responsabilidad como esposo y padre están antes que todo lo demás. Teniendo en mente esta introducción, en esta mañana nosotros vamos a observar las prioridades de un esposo piadoso, de un esposo que está centrado en Cristo, de un esposo que ama a la familia, de un esposo que verdaderamente está centrado en el hogar. Pero también veremos diferencias. Veremos de hombres incrédulos que no hacen la voluntad del Señor. Y veremos dos puntos tan importantes. Un esposo lidera a su esposa amándola. Y el segundo punto, un esposo ama a su esposa apartándola del pecado. Comenzamos a desarrollar el primer punto. Un esposo lidera a su esposa amándola. ¿Qué dice el versículo 25 de Efesios 5? Dice lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este versículo lo que está indicando o lo que nos está enseñando a nosotros es que se trata de ¿quiénes? De esposos creyentes, de esposos que han nacido de nuevo, de esposos que aman la verdad, de esposos que son salvos, de esposos que han reconocido su banca espiritual, su bancarrota espiritual, y que saben que dependen de Dios, que dependen de su instrucción, que dependen de su guía permanentemente. Son esposos que han experimentado la gracia, que han experimentado la salvación por gracia. Así que su andar en el Señor los hace sabios y no necios. Cuando un esposo creyente toma la iniciativa
de buscar al Señor, entonces sus motivaciones están alineadas a lo que Dios desea. En otras palabras, aquellos esposos están llenos del Espíritu Santo. Es decir, que pueden llevar a cabo la obra de Dios en su casa, en su hogar. ¿Por qué? Porque están llenos del Espíritu Santo. Alguien dijo, los únicos que pueden sobrevivir a una generación malvada y perversa son los cristianos que están llenos del Espíritu Santo. Habíamos dicho justamente la semana anterior, habíamos dicho, así como corresponde a la esposa, someterse al esposo voluntariamente y amoroso, para tener ese privilegio de obedecer, tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Y lo mismo sucede con el esposo. Una persona o un hombre piadoso que está lleno del Espíritu Santo es una persona que puede obedecer. Es decir, que está lleno de la palabra de Dios, que está lleno del consejo de Dios, que está lleno de la sabiduría de Dios, que está lleno del poder de Dios para poder guiar la familia. Así que el Espíritu Santo es tan necesario en la vida de una persona para obrar en ese hogar. Y este es el mandato crucial para todo creyente. ¿Cuál es el mandato crucial? Ser llenos del Espíritu Santo. Y en este contexto Dios hace un llamado a todo marido, a todo esposo creyente que sea lleno del Espíritu Santo. Y también es un llamado a aquellos jóvenes que en algún momento van a cumplir con esta responsabilidad, que tengan oídos para oír y que sepan cuál es su rol que les corresponde en su casa, en su hogar. Esto es vital, tener el Espíritu Santo, por el mismo hecho de que puede ser controlado sus pensamientos, su mente, y puede tener la capacidad de liderar, puede tener la capacidad de llevarle a la esposa y hacer la voluntad de Dios. El impacto de un esposo piadoso se hace evidente cuando está lleno de la palabra de Dios, porque sus pensamientos y sus acciones están controlados por el Espíritu de Dios. Entonces su proceder hacia su esposa es amarla. Usted puede identificar algo aquí fuerte, profundo y que el hombre debe tomar en cuenta. Efesios capítulo 5, versículo 25. Dice lo siguiente. Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, miren la palabra. Amad. Amad a vuestras mujeres. Aquí hay un imperativo. Aquí hay una orden. Amad. Este es un verbo. Amar. Así que amar es un mandato. Amar es un mandato. Así que la amar es el amor. Si bien es cierto que el amor es el ancla que debe gobernar el hogar, observemos que el marido o el esposo cristiano debe tener la iniciativa de liderar con amor a su esposa. Con amor a su esposa. Entonces, a los esposos se les exige amar. Si a las mujeres se les entregó el mandato de subordinarse o someterse a sus maridos de manera voluntaria y amorosa, al esposo le corresponde por mandato divino someterse a su esposa amándola. En Efesios capítulo 5, versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Esta es la base de la sumisión. Puede ser que ustedes se pregunten lo siguiente, ¿cómo es que el esposo se somete a la esposa? En nuestro contexto cultural machista, se nos enseñó que solamente la mujer es la que tiene que someterse y no el hombre. Pero la palabra de Dios nos enseña que el hombre también se somete
a la esposa. Y la manera de someterse a su esposa es amándola sacrificialmente. Así que la responsabilidad del esposo consiste en amar a su esposa. Quiero que ponga mucha atención lo que le voy a decir. El pastor Santiago Armel dijo lo siguiente: un esposo que lidera, está protegiendo amorosamente a su esposa. Pero un esposo que no lidera, no está protegiendo ni amando a su esposa de manera correcta. Fin de la cita. Podemos notar que este liderazgo no es algo que se ejecuta por medio de nuestros impulsos o por medio de nuestra capacidad humana. Es un liderazgo acompañado por el Espíritu de Dios. Algo muy importante. Su liderazgo no es déspota. Su liderazgo no es autoritario. Su liderazgo no es dominante. No es una autoridad que humilla a la esposa. No es de aquellos que dicen: aquí se hacen las cosas como yo quiero. Es como se sentan en una silla para dar órdenes, como si fuese el jefe de la casa. Si está diciendo que está llamado a servir, llamado a amar al esposo, está llamado a servir, no a ser servido. Es el hombre quien sirve a la esposa y a los hijos. En Colosenses 3:19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y no seáis ásperos con ellas. Es decir, esposos, no les amarguen la vida. Esposos, no les amarguen la vida. No deben mostrar un carácter duro ni cruel hacia sus esposas. Cuando una esposa es tratada con dureza, su corazón se ensancha y se llena de resentimiento porque no es tratada con amor. ¿Cómo se puede someter a una esposa cuando su esposo la trata como si fuera un objeto? ¿Cómo se puede someter a una esposa cuando el esposo utiliza palabras hirientes que la humillan? Muchos hombres no lideran a sus esposas porque no tienen un corazón transformado. Y esa es la realidad. No tienen un corazón transformado. Entonces, la manera de liderar es como un tirano, en las que impone sus razones, maltratando el corazón de su esposa. Pero también vemos que hay esposos que permiten que la esposa lidere el hogar, tome las decisiones y dejan toda la responsabilidad al esposo. El esposo absurdamente se justifica que está ocupado o cansado y que no tiene tiempo. Este es el retrato de un esposo que no quiere asumir su responsabilidad de esposo. De un esposo, de un hombre que no teme a Dios. Es por eso que algunas esposas han sido heridas por falta del carácter de un esposo piadoso. Dios diseñó al hombre para que el hombre lidere y tome las decisiones en el hogar. Muchos hombres evitan esta responsabilidad y dejan que todo haga la esposa. Es por eso que muchas esposas dirigen el barco, porque no hay hombres que lideren. Y esto es sumamente triste. Es lamentable. No hay hombres en el hogar, en la casa, que lideren. Pablo recalca que el rol del esposo es amarla a su esposa como Cristo amó a su iglesia. Como Cristo amó a su iglesia.
¿Qué afirma la Escritura sobre la esposa? Cuando Pablo escribió a los Corintios, les dijo: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y dice la Escritura: y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. El varón es la cabeza de la mujer, es la cabeza del hogar. Un gran teólogo comenta: indudablemente, él tiene tal autoridad y le corresponde ejercerla, pero nunca en forma dominante. Fin de la cita. El esposo es cabeza de su esposa en cuanto a estar vitalmente interesado en el bienestar de ella. El esposo es el protector de la esposa. El rol de la esposa se encuentra en la sumisión voluntaria a su esposo, quien Dios le ha asignado como cabeza suya. Y el esposo como cabeza está profundamente preocupado por el bienestar de ella. Profundamente preocupado cómo está ella. Disculpen los términos que voy a utilizar: maldito egoísmo. Pecados tan sutil que se encuentra en el corazón del hombre. El mismo hecho de ser cabeza tiene la responsabilidad de amar a su mujer, no de dominarla. La dirección del esposo está en guiarle sabiamente a su esposa, porque un liderazgo basado en el amor es un liderazgo que se basa en quien tiene la esencia de quien es amor, es decir, Dios. Y eso me recuerda como aquella mujer que dijo lo siguiente: mi esposo me ama en forma tan profunda y es tan bueno conmigo que me apresuro para obedecerle. El apóstol Pedro dijo lo siguiente: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Aún más, si el esposo tiene una mujer creyente, coheredera de la gracia, aún más, porque forma parte de la familia de la fe, forma parte de la familia de Dios, aún más. El hombre tiene que servirle, aún más. El fiel recordatorio es que Cristo murió también por esa esposa y que le dio vida eterna. Por eso dice coherederas de la gracia. Usted tiene a su esposa todos los días. Ámenla con una mentalidad abierta, con un corazón dispuesto a escucharla a su esposa, con un corazón dispuesto a servirle. Me encantó lo que dijo alguien: debemos entender a nuestras esposas, entendiendo sus necesidades, entendiendo sus sentimientos, entendiendo qué es lo que ellas anhelan y desean. Debemos vivir con ellas, proveyendo nuestra fortaleza física, fortaleza emocional, y debemos tratarlas bien, que exista comunión como iguales espiritualmente. Puede ser que estemos sorprendidos por la forma como Pablo dispone esta comparación tan grande, porque el ejemplo o el modelo a seguir es Cristo. Esto es fuerte para todos y cada uno de nosotros, los varones, los hombres, los esposos. Mira lo que dice el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Miren la comparación que pone aquí la Escritura. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, la pregunta es: ¿qué debe hacer el esposo para con la esposa?
amarla sacrificialmente. Cristo nos amó a nosotros siendo viles pecadores. Su amor sacrificial encierra la más grande noticia, y esta la vemos en Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La realidad es que nadie de nosotros merece la vida eterna. Nadie de nosotros merece el perdón de pecados. Nadie de nosotros merece ser amado. Nadie de nosotros merece ser salvado. Nadie de nosotros merece ser elegido. Nadie de nosotros merece estar en el reino de los cielos. Absolutamente nadie. Pero le plació a Cristo morir por los injustos. Morir por los pecadores como usted y como yo. Su amor no tiene límites. Atravesó nuestro corazón, porque su amor sacrificial invadió nuestra pecaminosidad, siendo desagradables e indignos. Ese es el amor más puro que ha tenido Cristo para con su iglesia. Su sacrificio, ¿por quiénes fue? Por aquellos pecadores viles, por aquellos pecadores sin esperanza, que estaban destinados a una condenación perpetua. Su amor conquistó nuestras vidas. Su amor es infinito. Su amor atravesó los límites. Fue más allá. Entregó su vida por su iglesia. Por su gloriosa iglesia. Él no vino a dar su vida por él. Él vino a dar su vida por nosotros. Y esto es amor. Esto es amor. Dios, en esencia, es amor. Y su amor nunca se agota. Y su amor nunca se apaga. Y su amor nunca se apaga. Su naturaleza es amar. Este es el amor de Dios, amados hermanos, esposos. Debemos concebir la importancia del amor. Nosotros tenemos un vago concepto de lo que significa amar. Ni siquiera muchas veces conocemos lo que significa amar. Pero cuando vemos lo que hizo el Señor Jesucristo por su iglesia, nos damos cuenta del nivel de amor que tiene para con su iglesia. Una iglesia pecadora, tratada con la misericordia de Dios y llevada al reino de los cielos. Ese es el amor sacrificial que ha tenido Cristo por su iglesia. Si nosotros observamos cómo Cristo amó a la iglesia, debemos apresurarnos a considerar su amor. Es un amor que tiene que ver con la acción. Y esa acción va dirigida hacia el otro. Y no se trata de un sentimiento. No se trata de una emoción. Habíamos dicho, y de pronto en prédicas anteriores, el amor es una decisión. No es por el estado de ánimo que usted tenga. Me siento bien, entonces tengo que amar. Me siento mal, entonces no tengo que amar. Está equivocado. Si usted tiene el amor de Dios, no depende del estado de ánimo que usted tenga. Usted depende de lo que dice la Escritura. Estamos llamados a amar. A darnos para el otro. Y olvidarnos de nosotros mismos. Olvidarnos de nuestro propio egoísmo. Olvidarnos de la indiferencia y de lo apáticos que somos. Hágase la siguiente pregunta. ¿Usted realmente ama de verdad? Cuando nosotros vemos las cartas que escribió Pablo, y cuando nosotros vemos la descripción bíblica de lo que significa el amor, y eso es lo que significa el amor. El amor es benigno. El amor no tiene envidia.
El amor no es jactancioso, no se envanece, no se irrita, no guarda rencor, no busca lo suyo, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Este es el amor sacrificial que nos corresponde a cada marido o esposo practicar. Es un constante morir al ego. Es un constante morir al yo. Es morir a nuestros propios deseos y velar por los deseos de la esposa. Es abandonarse a Cristo para suplir los deseos de la esposa. Es abandonarse a Cristo y ser participante del amor de Cristo. Y así, con ese amor perdurable de Cristo, amar a la esposa. Solamente el amor de Cristo está en aquellos que han sido redimidos, en aquellos que han nacido de nuevo. Ese amor de Cristo mora en cada creyente, en cada esposo creyente. Por lo tanto, no hay excusa. No hay excusa. En Pedro dijo lo siguiente: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Qué tiene entonces el esposo creyente? Tiene el amor de Cristo. Tiene el amor de Cristo. Y si tiene el amor de Cristo, entonces puede amar a su esposa. En otras palabras, estamos capacitados para amar. Hemos sido purificados mediante el Espíritu, así que los maridos o los esposos que aman a sus esposas están agradando a Dios. Los esposos que aman a sus esposas fortalecen la familia, crean un ambiente estable en el seno de la familia. Los esposos que aman con amor sacrificial están cumpliendo con el rol que les corresponde. Pero observamos ciertas realidades en el hogar, en muchos hogares. Y escuchar frases como estas duele. Se acabó el amor, ya no la amo. No puede estar esto en el corazón de un creyente. No puede haber esto en el corazón de un creyente. Esto debe salir de un corazón de un incrédulo que no conoce a Dios. Pero lamentablemente en el círculo evangélico notamos este tipo de expresiones. Cristo ha muerto, resucitó y da vida, y todo lo hizo por amor. Pero este tipo de frases: se acabó el amor, ya no la amo, piensan de manera equivocada y por lo tanto toman decisiones apresuradas y terminan por el matrimonio. Y esto definitivamente no es amor. Esto ha sido causado por el pecado del egoísmo, insensatez. Podríamos decir que su condición egocéntrica tapa sus ojos. El verdadero amor no se esconde, no se excusa o no se justifica. ¿Acaso no observamos lo que hizo Cristo por nosotros? Como dijo un gran teólogo, un marido que proteste que no puede amar a su mujer está en realidad rebelándose contra el mandamiento de Dios. Voy a repetir. Un marido que proteste que no puede amar a su mujer está en realidad rebelándose contra el mandamiento de Dios. ¿Qué hizo Cristo? Cristo lo que vio en nosotros fue la condición de pecadores y Él se entregó sin reserva alguna. Nosotros no hicimos nada como para merecernos o ganarnos el favor de Cristo. Cristo no encontró ningún atractivo en nosotros, ninguno.
Sin embargo, Cristo murió por nosotros. Nuestro amor debe estar basado en lo que hizo Cristo. Cristo de manera sobrenatural ha instituido el matrimonio para gloria de Él. Lo que nos corresponde es obedecer el mandato de amar. Y esto sucede cuando hay sumisión de parte del esposo a Cristo, que está lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, en su casa o en su hogar, lo que se va a manifestar es Cristo. La forma de someterse del esposo a la esposa es amándola como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ¿cuál es el motivo persistente de Cristo? Su motivo persistente para su iglesia es justamente lo que indica el versículo 26 de Efesios 5. Para santificarla. Para santificarla, viéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. Y en el versículo 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Qué amor de Cristo por su iglesia, y esto no podemos nosotros dejarlo a un lado nunca. Su amor por su iglesia hace posible que la santifique, que la purifique con el lavamiento del agua o la palabra a su iglesia. A su iglesia. Cristo se encarga totalmente por su iglesia. ¿Qué es lo que hace Cristo? No la deja estática. Siempre la empuja para que esté hermosa, sin mancha. Y para esto existe un proceso de la santificación. Es más, me atrevo a decir, los problemas o las tribulaciones o las pruebas o los inconvenientes en su hogar, en su casa, en la iglesia, siempre Dios utilizará para su bien y estará purificando, limpiando, ejerciendo su poder en esos corazones para que su iglesia crezca en el conocimiento de Dios y pueda tener una iglesia gloriosa. Las pruebas no son en vano. O todo lo que el Señor pueda permitir no es en vano. Todo tiene un propósito, purificar a su iglesia. Purificar a su iglesia. Y es un proceso que permite Cristo para separarnos del pecado. Y lo que necesitamos, todos los miembros de la iglesia, es parecernos más a Cristo. Ser como Cristo. Podemos ver, por favor, abriendo nuestras Biblias, podemos ver en Romanos 8:29 lo que dice la Escritura. En Romanos 8:29 dice lo siguiente. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Este es el propósito. El propósito es conformar a sus hijos a la imagen de Cristo y presentar una iglesia gloriosa, una iglesia apartada del pecado y amante de la verdad. Entonces, el anhelo de Cristo es santificar y purificar a su iglesia. La cabeza es Cristo, la novia es su iglesia. ¿Y qué tiene que hacer Cristo? Purificarla por el lavamiento de la palabra. Y Dios ha utilizado los medios de gracia. ¿Cuáles? La predicación de la palabra, la enseñanza bíblica, para que nosotros podamos no solamente entender la voluntad de Dios, sino vivir conforme a la voluntad de Dios. Una iglesia gloriosa. Y este término glorioso significa espléndido, en otras palabras, esplendor, suntuoso, majestuoso. Es decir, que la gloriosa iglesia tiene vestiduras preciosas, vestiduras espléndidas, algo hermoso, maravilloso, una belleza inigualable, única.
Ese es el propósito que tiene Cristo para con su iglesia. La gloria propia de Cristo entregada a su iglesia. La gloria propia de Cristo en su iglesia. Podemos notar que Cristo y sus características inmutables de santidad la viste a su iglesia sin mancha, ni arruga, santa y gloriosa. Y esto representa esa iglesia que estará en esas bodas celestiales, una iglesia santa y sin mancha. Y a eso apunta Cristo. Por eso es que tiene que pulirnos. Por eso es que el Señor tiene que pulir nuestro carácter. Cristo amó a su iglesia para apartarla del pecado. Cristo amó a su iglesia para santificarla y la hace por medio de su palabra. Cuando vemos justamente en la oración sacerdotal de Juan capítulo 17, dice el mismo Señor Jesucristo en esa oración inolvidable, dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios nos santifica. La palabra de Dios nos purifica, nos limpia, nos aparta del pecado, nos permite mirar a Cristo y separarnos del pecado. El profeta Isaías dijo: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La demanda exclusiva de separarnos del pecado hace que nosotros, a través de este medio de gracia que es la palabra de Dios, nos sumerjamos en ella y nos apresuremos a vivir en santidad, confesando nuestros pecados, apartándonos del pecado y limpiarnos de toda maldad. Lo que estoy enseñando o predicando es qué es lo que hizo Cristo por su iglesia y qué es lo que está haciendo Cristo por su iglesia. Sin embargo, mientras estemos en este cuerpo y en este mundo, todavía vamos a estar lidiando con el pecado. Ahora bien, mirando esto, si vemos este hermoso y exclusivo amor de Cristo para con su iglesia, la pregunta es la siguiente: ¿qué es lo que le corresponde hacer al marido? El marido o esposo debe liderar a su esposa, instruyéndola. Su amor, ¿cuál debe ser? Direccionar, proteger y mantener a su esposa pura. Lo mismo que hace Cristo con su iglesia. Y debe hacerlo por medio de la instrucción constante de la palabra de Dios. La palabra es el medio de gracia que Dios nos ha dado para que podamos impartirla, confiando sobre todo en el poder que tiene la palabra de Dios. Entonces, esposos, la exhortación para nosotros, los esposos, es que lideremos con auténtico amor, exponiéndoles la palabra día tras día. Usted no sabía que este es el mayor amor que puede tener un esposo por su esposa. ¿Cuál? Expresarle la voluntad de Dios a través de la palabra, llevarle de la mano y indicarle a la esposa lo que piensa Cristo. ¿Y dónde podemos ver? El único lugar donde podemos ver es la Biblia. Esposos, siéntense con su esposa y lideren el corazón de su esposa, hablándoles de la verdad. Esposos, no estén cómodos en su casa. Tienen una responsabilidad grande. Lideren el corazón de su esposa, hablándoles la verdad. Ámenlas con la palabra, instruyanlas con la palabra. Si usted no está haciendo esto, usted no está realmente viviendo el diseño de Dios que ha mostrado para el hombre. Dice ser cristiano, dice ser creyente, dice que ama a su esposa, pero no le instruye, pero no la capacita, pero no le enseña. Eso es lo que está pasando. ¿Cuál es el propósito? Santificarla a nuestra esposa. Guiarla a la esposa a la imagen de Cristo. Ese es nuestro deber como Cristo. Como Cristo lo hace con su iglesia.
Guiar a la esposa a la imagen de Cristo es nuestro deber como esposos. Estas son características innatas de un hombre piadoso que ama a su esposa. El tiempo que pase leyendo la palabra con su esposa y a la vez meditando en la palabra será muy notorio en su hogar. Muy notorio en su hogar. Todos los miembros de la familia lo notarán. Y no solamente los miembros de la familia. Habrá muchas personas que lo van a notar. Ese hogar tiene a Cristo. En ese hogar funcionan los roles. Por ahí también escuchaba cosas como estas. Cuando existe un hogar, un matrimonio, con estos roles asignados y que los está cumpliendo, para el mundo es utopía. Y yo escuchaba este tipo de comentarios. Tu hogar es anormal. Tu hogar es anormal. ¿Por qué? Porque no pasa nada en tu hogar, no hay problemas en tu hogar. Ahí hay mucho amor. Ellos no saben que ahí está Cristo. Ellos no saben que ahí está Cristo y que está conduciendo ese hogar. Al hombre, a la mujer, a los hijos. Cuando un hombre es despertado por el poder de Cristo, ese hombre empieza a gobernar la casa y se empieza a ordenar el hogar. Va a tener inconvenientes, va a tener problemas, no importa. Cristo ha detallado el diseño. Confiemos en el diseño. Por lo tanto, en su tiempo y en su momento, ese hogar será nutrido por Cristo. Confiemos y tengamos paciencia. Por lo tanto, todos los miembros de esa familia serán prácticamente redimidos por el Señor. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué estoy aseverando? ¿Acaso Dios no escucha las oraciones de los justos? En su tiempo y en su momento. Tengamos paciencia. La pregunta es esta. O las preguntas son estas. ¿Dónde está el esposo amoroso? ¿Dónde está el esposo sumiso? Amando a su esposa. ¿Dónde están esos esposos que aman la palabra de Dios? Que instruyen a sus esposas. Hoy en la oración yo escuché a una hermana decir, esposos que se instruyan en la palabra y que instruyan a sus esposas. ¿Dónde están esos esposos? ¿Dónde están esos hombres de verdad? ¿Dónde? ¿Dónde están los hombres que oran, que se arrodillan, que se quebrantan, que claman y que piden por la salvación de sus hijos? Esta iglesia necesita algo así, un avivamiento interno que se produzca colectivamente, que se asocie con la verdad, que se asocie con las estipulaciones de la Escritura. Necesitamos hombres así, hombres que oren, hombres impulsados a hacer el bien, hombres que lideren el corazón de una esposa. Eso es lo que necesitamos nosotros. Esto me recuerda a David, quien aconsejó a su hijo Salomón. Y le dijo lo siguiente: yo sigo el camino de todos en la tierra. Y miren lo que le dijo David: esfuérzate y sé hombre. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Esto significa ser hombre, aquel que está ligado con la Escritura, aquel que está ligado con la verdad. Ese es un hombre cautivado por la verdad. Por lo tanto, ese hogar va a estar conforme a la voluntad de Dios. Miren, esposos, no pierdan el tiempo, no sean como niños, guiados ahí con el celular, por el internet, TikTok. No, se acabó. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Ustedes están llamados a liderar el hogar, la casa. Estamos llamados a amar.
Estamos llamados a amar. Sí, sí, parte del mensaje, amar a la esposa, amar a los hijos. Eso es lo que justamente dice la Escritura. El rol para los hombres es de inmensa bendición, es de inmensa responsabilidad. Deben poner la mirada en Cristo. Andar en los caminos de Cristo, siguiendo los preceptos. Esto por implicación fortalece el vínculo con Dios. Un hombre que obedece a la palabra de Dios es un hombre que tiene temor de Dios. Y un hombre que teme es un hombre que ama. Y un hombre que ama es un hombre gobernado por Dios. Ese es un hombre. Un hombre de Dios camina abierto los ojos cuidándole espiritualmente a su esposa. Que no se contamine, que no se distraiga de los asuntos espirituales. El esposo debe ser diligente en proteger a su esposa y sobre todo en protegerla del pecado, porque el pecado asedia constantemente y no podemos permitir que existan grietas donde el pecado puede introducirse. El esposo le ayuda a su esposa a participar de la verdad, a vivir la verdad y luego a detestar el pecado por medio de la verdad que se encuentra en Cristo y en su palabra. El esposo siempre hará que la pureza de su esposa se mantenga alejado del pecado. Eso es lo que hace el esposo. Cuide el corazón de su esposa. Si usted, esposo, no pone muros de protección hacia su esposa, y me refiero exclusivamente a esos muros donde ella no pueda ser propensa a imágenes, o cosas que escucha, o cosas que lee, que dañen su corazón, ya por internet o por cualquier otro medio, usted está atentando con la salud espiritual de su esposa. No puede ser posible que si usted es un esposo que ama a Cristo, y que usted mismo permita que su esposa sea expuesta a las impurezas, esto sería incoherente con su profesión de fe. Sería denigrar a su esposa con cosas que el mundo ofrece. Entonces estaríamos fallando rotundamente. En otras palabras, dos esposos no deberían nunca guiar a sus esposas a ninguna clase de pecado. Usted, esposo, debe sumergirse en la palabra de Dios. Debe permanecer en la palabra de Dios con el propósito de defender a su esposa, cuidarla, protegerla de cualquier actividad que atente con la vida espiritual de su esposa. Una de las cosas que fácilmente puede pasar en cualquier hogar es caer en tentaciones, es caer en películas que abracen directamente con toda actividad inmoral, como el adulterio, la fornicación, la lujuria, la avaricia, el amor al dinero, la violencia y toda clase de pecado por la que Cristo murió. No se trata de ser legalista, se trata de conducir a la esposa a que tenga ojos para ver lo que Dios quiere que vea y oídos para oír lo que Dios quiere que escuche. Y este es el llamado para los esposos, para que nosotros instruyamos a nuestras esposas y las protejamos de cosas externas que no dañen su corazón. No nos olvidemos que nosotros, los esposos, los hombres, daremos cuentas de todo lo que hagamos con nuestras esposas, con nuestros hijos. Somos nosotros los llamados a cumplir con el sacerdocio en la casa y debemos principalmente cuidar la pureza de nuestra esposa. El predicador Paul Washer dijo lo siguiente: la base del matrimonio debe ser el llamado irrevocable de Dios a entregar la propia vida a una de sus hijas para que ella crezca a la estatura de Cristo y sea una bendición. Fin de la cita. Amados hermanos, un esposo que no tome en serio el diseño de Dios está violando la ley moral de Dios, se está rebelando contra la voluntad de Dios.
Y para culminar, quiero que vayamos pensando en lo siguiente. Como esposos, realmente seguimos el diseño de Dios. Amamos a nuestra esposa con amor sacrificial. Nos despojamos de todo egoísmo para servirle a nuestra esposa. Estamos dispuestos a morir cada día nuestro orgullo en beneficio de nuestra esposa. Y la pregunta es, ¿realmente la amamos a nuestra esposa? Que el Señor nos ayude y nos perdone. Porque esta palabra no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Llamando a mi iglesia a que sea avivada y cumpla con lo establecido. Señor mío, yo te ruego que nos perdones. Amado Padre, te ruego, Señor Jesucristo, que sanes nuestro corazón y perdónanos. Perdónanos por no hacer tu voluntad. Perdónanos por no amarla como se debe amar a la esposa. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a dar frutos evidentes de hombres que te aman verdaderamente y que te temen. En esta mañana, nosotros hemos observado prioridades de un esposo piadoso que se asemeja a Cristo. Un esposo lidera a su esposa amándola, y un esposo ama a su esposa apartándola del pecado. Oramos, Padre,